Ok, bueno, muy buenas tardes y lamento hacer mi exposición por este medio, pero bueno, no me queda de otra. He estado un poco enferma y lamento si mi voz se oye un poquito rara, pero pues estoy mal, como les digo. Y bueno, el tema del cual vamos a hablar hoy va a ser la teoría del cultivo. Y bueno, esta teoría básicamente realmente es una buena teoría para quienes estamos estudiando comunicación. Y bueno, en primer lugar quiero hablar sobre su autor, que realmente se me hace una vida muy interesante la de él. Y bueno, este autor es George Gardner. Nació en el año de 1919. Fue un teórico, un científico y sociólogo húngaro. Y bueno, él nació en Budapest, como les digo, en el año de 1919 y murió en el año 2005. Y más o menos calculándole, pues murió como a la edad de 85 años. Y bueno, pues este autor cursó varias universidades a lo largo de su vida. Todos que recuerdo de él son la de la Universidad de Atenas, que está en Grecia, y una de las universidades de Estados Unidos. Y bueno, él se mudó a Estados Unidos para poder continuar con sus estudios y ya, pero como les digo, él es él es húngaro. Y bueno, antes de que empezara sus estudios para la creación de la teoría sobre el análisis del cultivo, él se basó prácticamente en tres teorías, más bien en tres fechas importantes en las cuales tuvo algo que ver con la realización de esta teoría. Estas tres fechas son en el año de 1960, la otra en 1967 y la otra en el año de 1972. Y bueno, en el año de 1960 empezó el interés por saber cuáles eran las causas y efectos sobre la influencia de los medios de comunicación y sobre todo el tema de la violencia, que prácticamente en ese entonces estaba muy presente. Y bueno, si lo vemos actualmente, pues creo que ha empeorado, pero bueno, es harina de otro costal. Y bueno, después de eso, 7 años más tarde, en el año de 1967, se creó una Comisión Nacional sobre las causas y la prevención de la violencia. Esta comisión básicamente lo que hace es pues tratar de ayudar a las personas que han sufrido de violencia o por ende que puedan estar en riesgo de ello. Entonces, como cualquier asociación que esté relacionada con el cuidado de las personas, pues siempre están como que viendo los casos extremos y este tipo de cosas. Y bueno, ya para el año de 1972 se creó un comité llamado el Comité de Consejo Científico sobre la Televisión y el Comportamiento Social. Y este tipo de asociación es un poco diferente, porque ya no solamente se basa en tratar de ayudar a esas personas que han sufrido violencia, sino que quiere tratar de entender por qué la televisión o algún otro medio comunicativo crea violencia en nosotros, ¿no? Como nosotros como televidentes. Y bueno, ya para empezar sobre qué es la teoría del análisis de cultivo, prácticamente se creó después de los años 1969, fue más o menos en esos años. Y esta teoría básicamente estudia la sociedad americana y la televisión. Con esto no quiero decir que con esa teoría solamente sirva para ese tipo de sociedad, es decir, la norteamericana. También la podemos aplicar aquí en México, en Perú, en Brasil, en China, en cualquier otro país. Pero bueno, nuestro autor, que es Gardner, como les repito, como estaba viviendo en Estados Unidos, empezó a crear este tipo de análisis a partir de la sociedad y sobre todo de los niveles de violencia que se suscitaban en ese momento. Y bueno, hay dos puntos importantes que quiero rescatar de esta teoría. Es de que la teoría del cultivo
como bien dice la palabra, cultiva lecciones o ideologías, es decir, nos transmite determinadas formas de pensar o diferentes formas de actuar que comúnmente podemos llevarlas a nuestro entorno social, a nuestro entorno familiar o nuestro entorno laboral. Y bueno, ese tipo de cosas pueden tanto establecerse como en la vida social y va a determinar el comportamiento de la persona, es decir, un comportamiento que va fuera de la ficción, que va a ser un tanto real. Y entonces la teoría lo que hace es de por qué va a tomar ese tipo de comportamiento por medio de lo que ve en la televisión, teniendo en cuenta dos aspectos. Una cosa es de que pueda tener una afección, es decir, una consecuencia, o otra que sea realmente algo real, que esté fuera de la cajita de televisión. Y bueno, otro punto importante que hace la teoría es hablarnos sobre los rasgos de los personajes televisivos, ¿no? Entonces, no es lo mismo ver un personaje que está adentrado en alguna serie de comedia a un personaje de acción. Y bueno, no sé si recordarán, pero hay una frase, un argumento, una idea que dicen, ¿no?, que de la televisión se lleva a la vida real, aunque los medios de comunicación pueden decir lo contrario, sino que lo que se ve en la vida real es lo que se muestra dentro de la televisión. Pero pues no estamos un poquito convencidos, y esa es una de las primeras críticas que tiene esta teoría. No todo lo que se ve en televisión es real. Y bueno, ante eso, recordemos que la televisión, además de ser un medio que nos va a entretener, a sacarnos de la rutina o simplemente nos va a distraer, la televisión nos empieza a crear modelos a seguir, es decir, por medio de los modelos, por medio de los lugares a los cuales queremos ir, las formas de consumo, el desarrollo tecnológico que podríamos tener, todo ese tipo de aspectos que nosotros comúnmente hacemos, pero digamos que sin que nos demos cuenta. Entonces, quisiera poner dos ejemplos aquí. Por ejemplo, los niveles de violencia que podemos ver en la serie Dragon Ball, no sé si la hayan visto, ya sea Dragon Ball 1, 2, 3, Z o GT o el que ustedes gusten. Por lo regular es una serie que, aunque son personajes un tanto de ficción y manejan un entorno real, las peleas que se llevaban a cabo, ya sea con los extraterrestres, con humanoides, otros tipos de personajes, siempre iban más allá de un simple golpe de puño. Entonces la intensidad era tan grande de los golpes que daba el personaje, por ejemplo el personaje Goku, a sus enemigos, que uno cuando era niño se decía, o se la creía, decía, ay, no inventes, no sea así, sí es real, ¿no?, ese tipo de violencia, y tú, quieras o no, te puedes crear esa conjetura y pensar que puedes hacer lo mismo. Y bueno, eso es a lo que quiere llegar Gebner, tratar de entender cómo pasa o por qué pasa. Otra escena que creo que viene mucho al caso sería, por ejemplo, en la película de Resident Evil, la de Apocalipsis, cuando el personaje de Alice igual le suelta una patada a uno de los zombies y pues, lo mata, ¿no? Y pues digamos que le rompe la tráquea o toda la parte de la columna vertebral. Entonces sí te saca un poquito de onda, porque dices, o sea, con una patada así vas a matar a alguien. Entonces puede ser que existan personas que sí lo hagan, que sí puedan tener ese tipo de pues sí, digamos que fuerza, pero no sabemos si es algo real. Y bueno, ya volviendo a lo que es en sí la teoría, tenemos que tener en cuenta que la televisión, además de ser un medio de comunicación que nos informa y nos entretiene, también hace y nos permite socializar. ¿Por qué digo esto? Si tomamos en cuenta los elementos que tiene la teoría del cultivo, la televisión lo que hace es cultivar a los públicos, o sea, nos muestra una visión del mundo un tanto irreal y un tanto real. Entonces nosotros estamos como que en medio, y nosotros podemos ya irnos hacia un lado o hacia el otro. Entonces va a variar mucho.
Entonces eso ya depende de la percepción de cada uno de nosotros. Y bueno, si recordamos, Gebner al momento de hacer el desarrollo de su teoría hace primeramente un análisis sobre la televisión en las audiencias que ven un mayor tiempo de horas vistas o pegados en la televisión. Puede abarcar de unas 4, 6, 7 horas a otras personas que solamente ven 1 o 2. Y bueno, recordemos que Gebner, su primer objetivo era ver cómo estaba la sociedad, o más bien cuál era la consecuencia que había al ver programas televisivos que incluían mucha violencia. Y bueno, hay que tener en claro que no toda la violencia que vemos en la televisión es real, así como todos los efectos o temas que vemos en las telenovelas tampoco es real. O sea, no puede ser de que algún día nos vamos, o sea, siendo uno pobre se va a encontrar alguien rico se va a enamorar de nosotros y ya, la hicimos, ¿no? Vamos a tener una vida de color de rosa. No siempre, o sea, pero prácticamente son ideologías que nos van creando. Y bueno, en parte sí son como que algunos elementos que forman parte de lo que nosotros como audiencia pedimos para la televisión. Y bueno, no sé si han escuchado que la televisión es más que nada un brazo cultural. Podríamos llegar y estar solos en un departamento y no tenemos a nadie, pero por lo menos tenemos a esta televisión que nos ayuda y nos entretiene. Entonces puede ser un brazo cultural de apego, de entretenimiento que nos va a ayudar a poder solventar tristezas, miedos y cualquier otro tipo de afecciones o sentimientos. Pero bueno, entonces, ya alejándonos un poquito de los ejemplos, hay que tener en cuenta que si uno como comunicólogo quiere hacer un análisis a partir de la teoría del cultivo, ya sea en una serie de televisión o en algún programa de la televisión, hay que tener en cuenta que el primer elemento que necesitamos es la televisión, prácticamente, nada de que no. Entonces, hay que tener en cuenta que la televisión no solamente nos da pensamientos, sino que también nos relata, y esto es como una retroalimentación, porque abarca desde las formas de actuar y nos produce determinados efectos que a la larga se van a dar o se van a sentir, ¿no? Y bueno, para poder finalizar rápido sobre lo que es la teoría del análisis del cultivo, existen cuatro puntos importantes que Gebner utiliza dentro de esta teoría. El primero sería detectar cuál es el nivel de mensaje que nos transmite determinado programa. Es decir, no todos los programas son para entretener por entretener, sino que quieren dejar un mensaje. La cuestión es de que tú tengas esa capacidad de analizarlo y darte cuenta cuál es ese mensaje. El punto 2 sería sondear a una audiencia. Eso es a partir del consumo televisivo. Por ejemplo, no es lo mismo la percepción que tiene una persona que solamente ve el noticiero de media hora a una persona, o sobre todo un adolescente, un niño, que ve televisión de las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche. Entonces son 4 horas, 5 horas demasiadas, que puede haber un mayor efecto y una mayor percepción sobre lo que está mirando. Y el punto 2, me salté uno, sí, perdón. El punto 2 sería, ese sería el sondear a la audiencia, sería el punto 3. Pero el punto 2 sería una formulación de preguntas sobre la realidad. Es decir, ¿qué tan real es ver una determinada película? Entonces, yo creo que no es lo mismo ver una película de acción, por ejemplo, esta que tengo aquí a la mano, de El Señor de los Anillos. Creo que hay batallas tan épicas que no creemos que sea tan real a las que hubo en esos tiempos, pero bueno, puede que haya ese tipo de mensajes, ¿no? Y bueno, la cuarta, y ya para finalizar, sería comparar las realidades sociales que tienen cada uno de los espectadores. Y como lo dije anteriormente,
no es lo mismo tener espectadores que sean ocasionales a los que son habituales. Entonces, por ejemplo, ahorita terminando el video voy a poner una entrevista que le hice a una persona que esporádicamente ve la televisión y a un niño, en sí es una niña que ve la televisión, y vean cómo o de qué manera tiene esa percepción de ver determinada caricatura o determinado programa. Es diferente, entonces tanto va a variar mucho su forma de ver las cosas, sus necesidades, su forma de ver el mundo, entre otros elementos. Pero bueno, el chiste es de que Gebner lo que nos deja con esta teoría es saber cómo influye en nuestra vida las series de televisión, y sobre todo que si vemos alguna serie donde incluya violencia, pues no es que no le creamos tanto, pero sí hay que poner en duda si es real o no es real. Y bueno,